Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a tener el tercer día de la semana de CIESMET. Tenemos a Héctor Arroyo, quien es NOME de IFMCA Perú 2022-2023. Héctor, te doy el pase para que puedas iniciar la ponencia. Hola, muchas gracias. Vamos a iniciar. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Ya, buenas noches. Prácticamente ya está oscurito. Vamos a aceptar por acá. Ya. Entonces, vamos a compartir de una vez. Entonces, bueno, como presentaron, soy el actual NOME de IFMCA Perú en este periodo. Dentro del apartado de SCOME aparte, y llevaba el entrenamiento, bueno, participaba en el taller TIMET para educación médica, así que eso sería lo más relacionado con el tema de hoy. Fuera de eso, eh, quiero que cualquier cosa que pueda quedar quizá no concluso para ustedes, quizá quieran profundizar algo más o algo, me lo puedan preguntar por chat o levantando la manito y hablando. Así que vamos a continuar. Primero, la educación médica basada en evidencia. Esta diapositiva, quizá para algunos que hayan podido asistir anteriormente, es basada en el trabajo que se realizó hace un par de agos para esta capacitación, así que va a ser bastante similar. Era el periodo de Carlitos, si no me olvido, así que el periodo pasado, y vamos a complementarla posteriormente, si bien es cierto el tema es medicina, bueno, educación médica basada en evidencia, vamos a complementarla con medicina basada en evidencia, ya que tienen bastante correlación, ¿ok? Entonces vamos a pasar primero rápidamente con esta primera parte. Como el tema como tal solicitado fue las preguntas han sido redactadas en base a estas diapositivas y posteriormente profundizaremos rápidamente con medicina basada en evidencia, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué es y de dónde viene la educación médica basada en evidencia? Para hacer esto tenemos que primero desglosar la palabra. Educación médica, ¿ok? La educación médica como tal es todo el conjunto de procesos que buscan la formación, bueno, profesional, evidentemente, dentro de medicina. Nosotros nos enfocamos en la parte de pregrado, pero la educación médica, recordemos que va más allá de simplemente ser un médico general, va más allá, o sea, como vamos a ver más adelante, tanto como maestrías, o sea, realizando maestrías y doctorados, por ejemplo, medicina ocupacional es una maestría como tal, epidemiología igualmente, una residencia también es otra opción de educación médica, la cual ya viene a ver más con la especialidad directamente. Y todo esto, pues, es el panorama completo. Y basado en evidencia es aquel proceso de, digamos, recolección y validación de información que ha sido ya validada por un proceso, pues, investigativo, bueno, investigación, bueno, ordenado, sistematizado, como ustedes quizá ya sabrán también en la parte de investigación. ¿Ok? Entonces, la educación médica basada en evidencia, por lo tanto, sería aquellos procesos para generar un profesional de la salud competente que tienen un sustento, pues, científico, un sustento, es decir, que esas técnicas, que esos procesos, que esas sesiones que se les brinda a la persona para que sea un médico, un especialista, etcétera, todas esas herramientas que se han dado y que se han aplicado sean basadas en un proceso de investigación que ha dado conclusiones que finalmente han permitido, pues, llegar a este punto final. ¿Ok? Entonces, como tal, en la educación médica basada en evidencia, no nos referimos o bueno, no buscamos el hecho de, ay, perdón, mi ojo, no buscamos digamos, un proceso como que de, ¿cómo decirlo?, de ejecución, es decir, a diferencia de la medicina basada en evidencia, no buscamos que nuestro ejercicio médico sea el mejor, sino que nuestro proceso educativo sea el mejor, ¿ok? Hablando como nosotros.
Entonces, una pequeña frase que acá había sido colocada es de que es curioso que emprendamos tantas de nuestras responsabilidades más importantes sin preparación significativa. ¿Ok? Ahí lo analizamos. La tarea de educación médica, por otra parte, es aceptada, deliberada y desapasionadamente. Y sin embargo, la preparación para tan influyente papel es igualmente frágil. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, las responsabilidades más importantes, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, ser padre. O sea, ser padre, ser madre. Realmente, o sea, quizá podemos incluso llevar cursos para cómo cuidar correctamente a un bebé, no solamente cómo darle mamar o qué cosas alimentarle, sino cómo interactuar con este, cómo hacer que sus vínculos amorosos, que su proceso cognitivo sea mejor. Pero por más cursos que llevemos, por más capacitación, o sea, nadie nos enseña realmente a ser padre. A veces nuestros propios padres o los abuelos de los niños tampoco están totalmente capacitados a pesar de haber pasado por eso. ¿Ok? Sin embargo, un proceso como la educación médica, que no es un proceso, digamos, así como ser padre puede ser distinto para cada persona, pero la educación médica en principio debería ser un proceso ya sistematizado, que lo es, pero no es sistematizado y ejecutado de una forma correcta. ¿Ok? Es en ese punto donde en esta frase se hace hincapié. Porque realmente, imagínense, últimamente se estaba compartiendo el meme de que ¿te gusta enseñar? No, contratado. Y dice mi universidad, ¿sí o no? Entonces, en base a ese meme, es que podemos relacionar esta frase. Que es curioso que a pesar de que sea educación médica, de que sea supuestamente el proceso para generar a los próximos médicos del país y del mundo, no sea una labor, digamos, realmente, y, digamos, practicada, investigada, a pesar de que hay múltiples herramientas que se podrían aplicar. Como les mencioné, el proceso de educación médica y el proceso bueno, educativo en general de un médico es el proceso de pregrado para poder ser un médico general, la residencia para poder tener una especialidad y ser un médico especialista, y de forma paralela, digamos, posterior al pregrado, o sea, paralelo acá, vendría a ser la maestría y el doctorado. ¿Okay? Las responsabilidades que significan estos procesos van a ser los exámenes, no solamente exámenes de inicio, sino exámenes continuos. El trabajo clínico, ya que una vez entras a este aspecto, quizá al momento de pregrado no es tan visible, pero una vez ya eres un médico general, donde también sigues tu educación continua, si eres y aplicas un trabajo clínico, es decir, trabajas ya, tienes que atender, si estás en salud, tienes tus 8 minutazos para atender a tus pacientitos. Si estás en MINSA, un minuto, no mentira. En MINSA sí es más tiempo, que me acuerdo, pero igual como que los doctores quieren acelerarlo, porque creo que según el sistema es un paciente cada media hora, me parece. Creo que sí, porque me acuerdo que algo así decía. Los aprendizajes de destrezas psicomotoras, ¿ok? Acá involucrando no solamente que la capacidad diagnóstica, sino también la capacidad propiamente de ejecutar un proceso terapéutico o diagnóstico igualmente. Y la propia investigación y tesis, la investigación tanto en maestría y doctorado, como también en la parte especialista algunos, y también en la parte del médico general, evidentemente. La temida es... Ahora, acá hay una preguntita que puede ser acá. Que tenemos la parte de la educación médica basada en PCOA, ¿ok? Primero iniciamos con la frase de Stewart Peterson, que nos dicen que los médicos del mañana necesitan educadores informados, no tutores amateur. ¿A qué me refiero? Acá en nuestro país, lamentablemente, digamos que para ser docente universitario se necesita una maestría, un doctorado, ¿ok? O sea, uno de estos. ¿Qué pasa? Que la profesión médica tiene como que una exclusión, porque si tú tienes una especialidad, entonces también tienes el permiso para enseñar, ¿ok? Esto está en análisis un buen tiempo, pero por ahora ahí queda, ¿no?
Se postuló hace un tiempo la posibilidad de que sí o sí también tengan que tener cursos de educación médica, o bueno, cursos de educación en general, pero por ahora, y bueno, nuestros doctores como tal, que están, o sea, solamente necesitaban su especialidad. O sea, ponte que yo soy un médico, o sea, me gradúo de ser médico y quiero hacer mi especialidad en cirugía pediátrica, ¿ya? Y ahora soy un cirujano pediátrico. Ahora, de repente, quiero enseñar en una universidad porque quiero compartir lo que he aprendido, quiero compartir mi experiencia, quiero motivar a otros a aprender de mi especialidad y quizás hacerla, pero lamentablemente no tengo las herramientas, no he llevado capacitaciones y por el tiempo que tengo quizás tampoco es muy fácil, o quizás por la propia, o sea, la propia confianza quizás que una persona puede tener a los procesos de formación en educación. Y eso es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, igual me aceptan como docente y luego cuando yo llego al curso, yo voy a simplemente decirles, muy bien, esto es así, esto es así, esto es así, voy a explicarles 1000 diapositivas de cómo hago una operación, voy a explicarles el video, voy a decir, miren, acá estaba haciendo esto se ve acá. Y presentar un caso así y decir ya, resuélvanlo. Y que luego que te lo lean todo el caso, yo estar quizá atento, llenando ¿cómo se dice? Mis evoluciones, o voy a estar haciendo una consulta, pero estoy con mi cámara apagada y mi micrófono apagado. Y luego cuando acaban de hablar y ya no escucho que dicen nada, digo, muy bien, buena exposición, ahora vamos a hacer un repaso general. Y yo nuevamente analizar todo el caso clínico, analizar cómo es que lo han desarrollado y simplemente dar pequeños como que detalles que quizá incluso hablar en una exposición, ¿ok? Eso es ser un tutor. Eso es solamente ser un tutor. No es ser un maestro realmente. No es ser un profesor que busca hacer de la mejor forma posible ese proceso. Y eso fue explicado por Harden como el proceso SEBA, PSEBA, de prejuicios, corazonadas, opiniones y adivinanzas, que quizá ustedes tendrán varios doctores que enseñen de esa manera, ¿ok? Que le dicen, no, la guía clínica dice esto, pero yo en mi experiencia he visto que funciona mejor esto, ¿ok? Cuando la guía clínica está hecha por muchas más personas, mucha más evidencia. Que digan, no, yo siento que este paciente, por su sintomatología, tiene esto, yo lo presiento. En vez de solicitar los exámenes, etcétera, en vez de seguir el plan terapéutico y el plan diagnóstico, sobre todo, que se te plantea. ¿Ok? Se dice, no, es que para qué sacar este examen, ya debe tener esto sí o sí. Y si no funciona, vamos a usar entonces este otro, ¿no? Haciendo quizá uso indebido de no solamente los medios del hospital, sino de, el propio paciente. Entonces, este al final y al cabo es un enfoque simplista y superficial, como se dice, y realmente es una educación sin información relevante, ¿ok? Y mucho menos de actualidad. Entonces, antes de pasar al punto para comparar medicina basada en evidencia, bueno, antes de desarrollar esto, realmente son las preguntas, así que alerta, ojito. Si quieren tomar captura, voy a mover mi mouse para que no les salga. Pero ya, en cuanto a semejanzas y diferencias, primero, ¿qué es medicina basada en evidencia? Estos son los puntos de medicina basada en evidencia. Ya lo habrán visto antes, lo vamos a hablar justo ahorita en un ratito. La medicina basada en evidencia está basada en 3 pilares principales. La evidencia científica, que viene a ser toda la información validada, la información que realmente ha sido evaluada y se ha visto que el proceso de investigación se realizó correctamente, los propios procesos dentro del análisis también, etc. La experiencia, que la experiencia acá entra el punto del profesional, ¿ok? Acá dice el médico según su práctica clínica, qué es lo que importa, ¿ok? Acá no estamos diciendo que no importa, ¿no? Que si el médico prefiere hacer cierto procedimiento o que si el médico es mejor usando cierta herramienta, no lo haga, sino que es una parte más, ¿ok? Hay que tomar en cuenta la evidencia, quizás según la guía, qué es lo mejor, luego la experiencia del médico y finalmente los valores y preferencias del paciente, ¿ok? Tú puedes decir, sí, lo mejor ahora que este paciente está que se desangra es hacerle una transfusión sanguínea, pero quizás su religión no le permite.
Quizá el doctor dice, no, pucha, es que yo quiero hacer una cirugía abierta porque para mí me es más fácil hacer una cirugía abierta. Y luego el paciente diga, no, pero es que yo no quiero tener una cicatriz muy grande, prefiero tener una operación así, aparte tengo que volver a trabajar pronto, y me han dicho que si me opero abiertamente, o sea, voy a estar más tiempo en cama. Tengo que trabajar ya porque tengo que apoyar acá en la economía, quiero tal cosa, quiero quizá pedir unas vacaciones, y si las pido ahora, aunque son vacaciones médicas, igualmente quizá me dificulta. Entonces, el médico, si es que no puede, le dirán ya, entonces haga una cirugía laparoscópica con otro colega, quizás, si es que no tiene las habilidades, etc. Entonces, la medicina basada en evidencias, como tal, es la integración de la mejor evidencia científica, la pericia clínica y los valores del paciente, así como las circunstancias, ¿ok? No solamente son los valores y preferencias, sino también es el contexto, ¿ok? Si el paciente no tiene dinero para comprar ciertos antibióticos, quizá en tu guía te dicen, no, este es el mejor antibiótico, pero pucha, acá en Perú no llega o llega muy caro, o el mejor método de diagnóstico es la resonancia, pero pucha, no le vas a pedir resonancia a cualquier persona tampoco, o sea, es bastante costosa. Quizá lo máximo que le puedes pedir es una radiografía, y quizá la sensibilidad y especificidad sea baja. Quizá el médico no tenga mucha experiencia leyendo estas placas, pero si el paciente lamentablemente no tiene los medios y no se puede subvencionar, entonces hay que hacerlo y buscar entonces, eh, dentro de lo máximo posible, evidencia que te diga signos dentro de una radiografía, y un médico que sea mucho mejor viendo radiografías que te analice. ¿Ok? Todo depende. Y si quieres radiografía, ecografía. Y tienes que buscar un buen médico con mucha experiencia en ecografías, y tienes que buscar eh, los signos más sensibles y específicos que también eh, te digan de manera ecográfica qué es lo que podría tener. Y acá tenemos las diferencias que vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver este punto. ¿Sí? Esperen, una pausita. Yo ahora acabo de tomar agüita. ¿Sí? Entonces, como de la neta, yo le di play. Ajá. Listo. Nuevamente les comunico que, como el tema en principio es el anterior, eso lo voy a decir como para que ustedes se hagan una idea general. No vamos a profundizar mucho y no hay preguntas de acá. Bien, este café, ¿qué tiene el paciente? Así es, no es nada. Aquí está. Son líneas, ¿ok? Primero, la medicina basada en evidencia, ¿qué se busca? O bueno, ¿qué busca? Cortar estas cadenas de desinformación. De que, por ejemplo, tu vecina, la chismosa, la que te ve ahí salir y dice, pucha, esta se va a vagar nomás, no va a estudiar. Vea en Facebook que, no sé, se ha hecho un nuevo virus, no sé, la viruela del pato. Y tu vecino le dice a tu mamá, y tu mamá se lo cree, y te lo dice a ti, pero tú, como eres una bichote, entonces dices, no, no, yo no creo esto, yo voy a investigar, y te das cuenta que no. Pero luego le dice a sus amigas, y sus amigas le dicen a sus amigas, y lo o sea, siempre habrá personas que se salen de esta cadena de desinformación, pero siempre habrá muchas otras personas que se queden con eso, ¿ok? Entonces, a pesar de toda la teoría que pueda haber, la medicina basada en evidencia tiene sus propias fuentes, como ven acá. Y acá tienen digamos, bueno, la triada, ¿ok? Así como tu triada de Virchow, ¿ok? Acá tienes tu triada de medicina basada en evidencia, que es la anterior que hemos visto anteriormente. La medicina basada en evidencia, entonces, ¿cuál es el proceso rápidamente? Identificar qué laguna de conocimiento o qué carencia. O sea, por ejemplo, no hay ningún estudio acerca de cuál es el método diagnóstico, o sea, de mejor calidad, o sea, más sencillo, más específico para diagnosticar, por ejemplo, no sé, eh, apendicitis, ya, X. Entonces te formulas tu pregunta clínica, buscas la evidencia para tú, dentro de tu postita, buscar
cuál sería el mejor método para usar dentro de tus posibilidades. Valorar esta información para que no te dejes llevar por un artículo que parezca, o sea, bueno y no sea bueno, obviamente. O sea, tipo, no sé, una página que tenga un formato como que de artículo, pero que no te dice de dónde es. El análisis sistemático de los resultados de esos estudios y finalmente la aplicación. Es decir, ves en los artículos que varios coinciden que, no sé, por ejemplo, la tomografía con contraste es lo mejor. Entonces tú dices, ya, entonces voy a aplicar esto. No se puede, ya, entonces sin contraste. No se puede, ya, entonces, pucha, radiografía. Ya, no se puede, ya, ecografía. ¿Qué fue? Y así. Las preguntas pico, que ustedes, mejor que nadie, están al tanto. Los niveles de investigación, o sea, cuáles son, digamos, más confiables. Ahora tenemos otro cuadrito, la pirámide de la evidencia. ¿Y quiénes fueron los que se encargaron del ensayo clínico en la edad moderna? Con un estudio de streptomicina en tuberculosis pulmonar, ¿ok? Darcy Hart y Bradford Hill. Entonces, rápidamente, la medicina basada en evidencia, como esta sesión es un poco más extensa, básicamente se basaba en todos los centros, entre ellos el Centro Cochrane, que buscan desarrollar este proceso de medicina basada en evidencia, es decir, búsqueda de información, ¿ok? Entonces, quiero que tengan esto en mente. La medicina basada en evidencia es la búsqueda de información científica para tú después de hacer un análisis correcto y luego de poder, digamos, analizar los resultados, tomes una decisión para ejecutar con tu paciente, obviamente escuchando lo que el paciente puede y quiere y también tomando en cuenta qué es lo que tú te sientes más cómodo haciendo. Si tú eres mucho más hábil haciendo cierto procedimiento, entonces obviamente va a ser el mejor. El mejor procedimiento es el que tú sepas hacer mejor. Pero si hay una evidencia que dice que hay otro mejor, y que si tú puedes practicarlo y hacerlo mejor, entonces chévere. Entonces tenemos acá el centro que se mencionó y otras fuentes, pero de por sí, entonces, la conclusión final, digamos, o el punto, digamos, aparte de la propia atención del paciente, es generar nueva evidencia con nueva aplicación. Entre ellas tenemos las guías de práctica clínica, ¿ok? Y nada, luego esto era rápidamente un estudio que buscaba generar un curso de medicina basada en evidencia en alumnos de tercer y cuarto año de medicina, ¿ok? Se hacía una serie de tópicos que eran facilitados por docentes de los distintos departamentos, psiquiatría, medicina interna, etcétera. Y finalmente eso era. ¿Okay? Entonces, una vez ya hemos visto lo que es medicina basada en evidencia, podemos hablar de las diferencias con la educación médica basada en evidencia. ¿Okay? Ya sabemos que la medicina basada en evidencia es básicamente recopilar información, analizarla y aplicarla para nuestro trabajo con el paciente. Y que la educación médica basada en evidencia es todos aquellos procesos y herramientas que se usan y que son aplicados en tu educación para que aprendas de medicina de la mejor manera. Y obviamente todo esto respaldado también por investigaciones. Entonces, una vez tenemos estas diferencias, por ahí van haciendo su comentario. Gracias. Tenemos estas diferencias. Ahora, rápidamente vamos a pasar estos puntos que en realidad están, creo que en el test, creo, no sé. Primero, la medicina basada en evidencia es aprender medicina para la labor pues, de atención, ¿no? Tal como hemos explicado. Y la educación médica basada en evidencia es que el aprender educación como tal no es nuestra misión. ¿A qué me refiero? La medicina basada en evidencia busca y básicamente es el propósito de nosotros, ¿ok? Es el ser un buen médico. Mientras tanto, el aprender educación no es realmente lo que nosotros buscamos. Quizá varios quieren enseñar, pero realmente no es algo que debemos hacer sí o sí. ¿Ok? La medicina basada en evidencia busca y bueno, analiza el impacto de las intervenciones. ¿Ok? Y ese impacto suele ser inmediato y aparente. Evidentemente, el paciente mejora, no mejora. ¿Ok? Mientras que la educación médica basada en evidencia es algo más sutil, porque el proceso educativo es un proceso largo, es un proceso que para ser evaluado no solamente es evaluado con un examen, que sí es evaluado con un examen, pero evaluado más a largo plazo es con
el desempeño como tal del médico, en este caso. Y no siempre es aparente realmente por esto mismo. Y como tal es a largo plazo. La medicina basada en evidencia es la práctica de medicina donde básicamente esta es altamente evaluada, es decir, es como que apreciada por el paciente y la sociedad, tanto en el aspecto social como en el económico, ¿ok? El ser médico en cualquier lugar suele ser, como se ve ahí mismo, bien valuado, porque la salud es, creo, algo donde todos tenemos preocupación. O sea, tú puedes decir, pucha, no tengo el último BMW, o pucha, no me han comprado un nuevo departamento. Y, pues qué feo, voy a crear un hilo en Twitter a mi viejo, a mi papi. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, o sea, esas cosas a tu salud. O sea, si tú te sientes mal, es lo peor, realmente. Y no solamente salud física, evidentemente. Pero imagínate, pucha, que te duele el estómago, tienes una apendicitis, no vas a estar feliz de la vida. Y como todos, o bueno, como la gran mayoría, quizá, tenemos miedo a que se complique, a sentir ese dolor mucho tiempo, incluso a morir. Entonces, evidentemente, la salud es algo pucha primordial. Y por eso es valorado. Y no solamente por la gente, sino también económicamente. Es por eso que es muy costoso realmente la salud. Y la salud, lamentablemente, en algunos países como el nuestro es un privilegio, porque simplemente no se puede costear realmente toda la población un tratamiento, ni siquiera un diagnóstico. Mientras que la práctica de la educación, lamentablemente, no suele ser valorada y se le suele dar poca importancia, porque mm, es un proceso que en general quizá es visto como un proceso más sencillo, como vamos a ver más abajo, al tratarse de un apartado de letras y más interactivo y práctico, quizás es visto como algo que se puede desarrollar de una forma como que con experiencia, una forma que es más general, por así decirlo, mientras, por ejemplo, la medicina, evidentemente, pucha, tú no puedes ir ahí a la calle y saber cómo diagnosticar de la anemia falciforme a una persona, ¿ok? No, es imposible. O sea, en cambio, si una persona practica y practica cómo exponer, puede mejorar. Evidentemente, como siempre digo, la medicina tampoco es pucha lo más difícil del mundo. Una persona que esté siempre detrás de un médico, con la práctica, finalmente va a darse cuenta que si un paciente tiene esto y le preguntas de esto, entonces puede que tenga esto. O sea, al fin y al cabo no es tampoco lo más imposible, pero sí tiene mucho más proceso de aprendizaje. Por eso es que tú estudias un tema distinto cada día. Por eso es que tú tienes que mantenerte informado siempre. ¿Ok? Lamentablemente la gente valora mucho esto y finalmente le resta importancia a otros puntos. No solamente a educación, y a varias carreras en realidad. Luego, los productos de la investigación biomédica están disponibles para los propios profesionales de salud. O sea, si tú haces una investigación eh, en SIDA y lo subes ahí a un repositorio o lo que sea, tú como estudiante de medicina también vas a poder encontrar otros estudios de SIDA. Sin embargo, los productos de la investigación en educación no están fácilmente disponibles para los médicos, por ejemplo. Si tú quieres ver, no sé, por ejemplo, qué número de preguntas debo hacer para impedir al máximo la champa, por ejemplo, el marcar al azar y sacar una buena nota, o, por ejemplo, ¿qué evaluación es la mejor para este tipo de competencia? Buscar eso no es tan fácil. O sea, tú entras a PubMed y no vas a encontrar eso como tal, o no vas a encontrarlo tan fácil, o no vas a encontrar específicamente lo que quieres, porque son otros repositorios. Porque nosotros, como estudiantes de medicina, no sabemos buscar en otros aspectos, otros temas de otras áreas. Y eso es una deficiencia, por lo tanto. Una limitación, más que nada. En medicina basada en evidencia, los profesionales de la salud buscan, o sea, enseñar a buscar y utilizar estos artículos. Es lo que acabo de mencionar. O sea, nosotros somos enseñados, incluso en clases, cómo buscar información en PubMed, cómo buscar información en Clinical Key, etc.
pero no se nos enseña la búsqueda de investigaciones en otras ciencias, ¿ok? Y en este caso en educación. Ahora, en medicina basada en evidencia, perdón, en los hospitales y escuelas de medicina hay sobre todo documentos, libros, etcétera, de medicina y muy pocas veces de educación. O sea, quizás si su biblioteca es para toda su universidad, sí, ¿no? O sea, sí pueden encontrar algo, pero igual no van a saber quizá buscar dónde es lo mejor. O sea, es como ahora, en primer ciclo, tú quizá no sabías dónde estaba tal libro, no sabías quizás si te dejaban una tarea no sé, por ejemplo, cáncer, no sabías quizá en qué tipo de libro buscarlo, quizá tú te leías un libro de cáncer que era de tratamiento únicamente, de cirugía, y no buscabas, por ejemplo, principios de quimioterapia, etcétera. Y por eso es un proceso también complicado. Y finalmente, el punto de que en las ciencias de la salud se presenta una preponderancia de investigación cuantitativa, ¿ok? Porque finalmente la medicina tiene que basarse en números. ¿Por qué? Porque se cura o no se cura. ¿Cuánto mejora? ¿Cuánto empeora? ¿Cuánta medicina hay que darle? ¿Qué hay que hacer acá? Mientras que en la educación médica basada en evidencia se busca enfocar en la investigación cualitativa o mixta. ¿Ok? Es distinto, ¿ok? Es distinto. Nosotros nos enfocamos en algo mucho más tangible, digamos. Que no está mal, pero que es muy distinto y por eso dificulta el proceso de entender quizá e investigar y profundizar en la educación médica. ¿Ok? Basada en evidencia, obviamente. Entonces, una forma de aplicar, por ejemplo, la educación médica basada en evidencia es aprender acerca de cómo educar, ¿ok? Cómo educar y cómo aprender realmente. Dentro de las partes de cómo enseñar, tenemos distintos métodos de enseñanza. Por ejemplo, el basado en la lectura, ¿ok? Tú, por ejemplo, seguramente en tu página web, en tu campus, te ponen unas 20 lecturas previas, ¿ok? O sea, un doctor entra y dice, ya voy a subirle estos 3 artículos que me acuerdo que leí hace 30 años. Ya. Otro doctor llega y dice, pucha, he encontrado 5 artículos que son buenazos, que les van a servir. Otro doctor entra y dice, ya, yo voy a evaluar de este solo artículo, así que voy a subir este artículo. Y finalmente todos los doctores suben toda la información que ellos consideran importante y pucha, acaban con 1000 lecturas previas. Como se dan cuenta, es un proceso de aprendizaje que sí, vas a recopilar mucha información, pero vas a tomarte mucho tiempo, va a poder desgastarte, te va a hacer quizá, si tú no sabes previsar, te va a tomar mucho tiempo y te va a hacer estresarte por querer aprender todo, en vez de quizá ver algunos puntos específicos, etc. Tenemos luego el proceso de aprendizaje, ¿ok? Con el método socrático como tal. Entonces, ese es el momento donde tú dices, escucha Héctor, dices muchas palabras, por favor, explica. Y diré, ok, como quieras. El método socrático como tal es un método de enseñanza donde, como se ve con el nombre de Sócrates, se realiza el proceso de investigar y participar realmente, es decir, no solamente tener tu libro, y ya, decir, copiar y pegar, o sea, tú dices, ya, el tratamiento es tal cosa, y literalmente es como si estuvieses leyendo ahí tu libro o leyendo en tu laptop la información, sino que tú mismo, digamos, analizas, ¿no? Tú mismo como haces sinapsis y ves una forma de cómo realmente resolverlo, ¿ok? Es un método, digamos, más de, no solamente que tú analizas y llegas a conclusiones, sino también que tú busques información adicional. Tenemos el método basado en problemas o el aprendizaje basado en problemas, que son, por ejemplo, los casos clínicos. Te dejan un caso clínico y entonces tú buscas, pues, cómo resolverlo, ¿no? O sea, ves un problema y buscas cómo solucionarlo. Y este es el que más se suele preguntar porque es una forma similar a lo que vamos a hacer en la práctica de verdad, ¿ok? Resolver problemas.
Y esto es bastante útil porque un problema te hace pensar para ver la solución, más que simplemente leer un montón de cosas y no ver cuál es la aplicación real. Luego tenemos el aprendizaje basado en simulación. No solamente simulaciones, por ejemplo, de ir a tu universidad y hacer RCP, un muñeco, o hacer intubación, o hacer tacto rectal incluso en un muñeco, sino también el proceso de simular, por ejemplo, una consulta. En un Zoom, por ejemplo, haces la anamnesis a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, eh, haces como que si estuvieses atendiéndolo y haces rápidamente como que el diagnóstico y el tratamiento de esa manera, y luego te dicen, no, mira, esto te faltó acá, pudiste haber dicho esto así, etc. Y el método de aula invertida finalmente, que es donde creo que los doctores lo toman de otra manera, y en vez de que realmente seamos nosotros quienes preguntan, quienes traen información nueva y buscan discutir de eso, para que el doctor, con su experiencia también, te haga analizar. Eh, en vez de todo eso, el doctor, pucha, nos manda a exponer la clase. Y sí, o sea, sí estudiamos bastante para exponer bien, lo que quieras, pero, pucha, ahí había otro meme que decía como que, ¿para qué le pago al profesor para escuchar a alguien que sabe menos que yo o tampoco como yo decirme algo que yo no entiendo nada, Tamari? Y ahí te pones a llorar, pues. Y no, pues es distinto, ¿no? Es como que, o sea, somos estudiantes y sí, sirve que nosotros aprendamos porque siempre hay alguien que va a leer quizá una cosa extra de otro lugar porque le ha tocado ese punto. Quizá hay alguien que lo explica de una forma muy bonita o una forma que quizá tú no lo aprendiste y es más fácil para ti memorizarlo de esa forma, etc. Pero no es lo ideal. Evidentemente, el aula invertida no es solamente eso. Es lo que ya se mencionó. Ahora, ¿qué retos y oportunidades encontramos? El rechazo a la evidencia. ¿Por qué? No solamente hay un rechazo en la medicina basada en evidencia, quizá hay un método con mejores resultados, pero el doctor se niega a cambiar, sino también el rechazo a la educación médica, ¿ok? Muchos docentes, por ejemplo, dicen, no, yo te voy a decir que tú leas esto y luego tú vas a exponerme, y ya. En vez de que el doctor te plantee un caso clínico, en vez de que el doctor busque preguntarte o busque escuchar tus dudas y resolverlas así de una forma interactiva. Luego el punto de que la educación no digamos que es la hermana suave de la investigación. ¿A qué se refiere? A que simplemente es como que algo más leve, ¿no? Algo más tranquilo. La mayoría de personas quizá piensan eso por lo que la investigación puede hacerse difícil, etcétera, y quizá nunca han intentado realmente educarse en cómo enseñar, ¿ok? Y quizá por eso uno tiene como que esa creencia así, de cierta forma, entre egoísta y altanera. Luego, el rigor metodológico no es unidimensional. O sea, es cierto que una investigación, para poder tener la evidencia correcta, o el proceso de investigar fuentes para esto, puede ser complicado, puede ser difícil, puede ser pesado, pero no es como que algo así plano, sino es algo que tú puedes abordar de distintos puntos. No es algo que simplemente tiene una línea, sino que tú puedes curvarla como tengas ganas, con tal de lograr siempre hacerlo de forma responsable, ¿no? Leo que las intervenciones educativas no son fácilmente definibles y replicables. ¿A qué me refiero? A que no puedes como tal, digamos, explicar algo que te hayan enseñado, o sea, como que, entonces hizo esta dinámica, aplicó este tono de voz, etcétera. Puedes escribirlo, etcétera, pero no se puede definir como tal. Y replicar es difícil porque todas las personas somos distintas, hay personas que tienen un método quizá más calmado, alguien que tiene un método más intenso, alguien que tiene una forma de enseñar más interactiva, quizá alguien que tiene una forma de enseñar más más vertical, pero de una forma muy buena, con información muy importante y con enseñanzas de calidad. Entonces, todo es distinto. El punto de que el acceso a la investigación en educación es más difícil, tal como se habló anteriormente en el cuadro comparativo, es mucho más difícil encontrar información y sobre todo investigación, artículos acerca de educación como tal que sobre medicina. ¿Ok?
y el propio déficit de profesionales especializados en educación médica. No solamente por el problema de que quizá en nuestro país solamente con ser especialista ya tienes el derecho a enseñar en la universidad, sino también con el hecho de que la educación médica va más allá. Es decir, tú puedes quizá tener un curso en educación, un curso en educación superior, pero no es la misma educación médica. Una persona puede saber mucho, mucho, mucho de enseñar, pero la educación médica, como hemos visto, aborda muchos temas. Aborda cómo crear casos clínicos, aborda cómo hacer un aprendizaje reflexivo de la práctica clínica, aborda cómo enseñar a buscar información apropiada y cómo tener un criterio pues justificado al momento de elegir la evidencia, etc. Distintos recursos tenemos acá, por ejemplo. Pueden encontrar la página al final, BM, Amy, etc. Donde te brindan distintas herramientas para los involucrados en educación en distintos puntos, tanto en pregrado, posgrado, eh, organizaciones internacionales que buscan informar acerca de esto, cuyo objetivo va a ser básicamente difundir esta información para poder generar no solamente evaluaciones, sino también sesiones y una cultura de educación basada en evidencia. ¿Ok? Ahí pueden verlo. Seguramente ya han dado una pequeña leída mientras estaba explicando esto. Quizá inclusive han buscado en internet o han puesto por lo menos las siglas para poder investigarlo después. Y a manera de conclusión rápidamente, ya hemos visto la educación, bueno, ya hemos visto la medicina basada en evidencia y la educación médica basada en evidencia. Tenemos que la excelencia en educación es tan importante como la excelencia en práctica clínica. La medicina basada en evidencia va a desarrollar la práctica clínica y la educación médica basada en evidencia desarrolla la educación. ¿Ok? No, uno no puede ser el mejor si no tiene ambas. ¿Ok? Una persona que ha tenido muy buena educación, pero que luego decide no buscar evidencia y se queda con lo que sabe, no va a hacer la mejor atención a su paciente. Y alguien que puede que busque la mejor fuente, los mejores artículos, que lo analice muy bien, pero nadie tiene una educación de calidad, lamentablemente tampoco va a poder dar lo mejor de sí para sus pacientes. Y que no es algo raro, es decir, sí hay una gran cantidad de artículos sobre educación que podemos usar para medicina, pero debemos saber buscarlo, debemos usar las fuentes correctas, debemos realmente basarnos en evidencia y debemos buscar. La comunidad médica en general no está familiarizada con este propio material, por eso es difícil de encontrar y analizarlo. Es un hecho. ¿Cuántos de ustedes han buscado, por ejemplo, artículos de educación en algún momento de su vida? ¿Ok? Somos 17, ¿ok? Pongamos que todos tenemos de promedio 20 años. Ahora, en estos 340 años, ¿cuántos artículos de educación hemos buscado entre todos? ¿Ven? Es realmente sí. Algo que nos muestra. Y ya, sin tomar tanto, imagínense que vamos todos en promedio en tercer año de la carrera. Vamos 3 años. Entonces, en estos 54 años, no, perdón, 3 por 2, sí, 51 años. En estos 51 años, ¿cuántos hemos buscado educación médica o educación? Un artículo, no en Google. Porque eso es lo que hacemos también, buscar en Google quizá cuando pensamos que es un tema que no hay mucha investigación o algo, cuando sí hay en realidad, pero no sabemos buscar. Es una problemática que se puede cambiar y que, bueno, con esto buscamos exponer. Ahora, es posible y factible además desarrollar habilidades y destrezas para utilizar esta literatura educativa
en nuestro quehacer clínico y docente cotidiano. Es decir, esta información que sí existe y que si sabemos buscar nos sirve, nos servirá para poder crecer en la enseñanza de la propia medicina, ¿no? Educación médica y educación como tal. Y no solamente para quizá una exposición o enseñar a nuestros compañeros o enseñar en una academia o lo que sea, sino para la vida, para ser docentes de calidad. Y bueno, la iniciativa de educación médica basada en evidencia es de gran relevancia para la comunidad académica internacional. Y es importante conocer el modelo de docencia reflexiva y la educación médica basada en evidencia para el beneficio de nuestra práctica docente, ¿ok? No solamente que nos enseñen, sino nosotros también enseñar. Acá se incluye el aprendizaje, por eso, de los estudiantes y la mejora de calidad de atención en salud. Porque al fin y al cabo, los más beneficiados y la máxima cantidad de personas que van a ser finalmente beneficiadas van a ser los pacientes. Porque una sola persona con una mejor capacitación en educación médica y en medicina basada en evidencia va a atender a miles de personas a lo largo de su vida. Entonces, la población, los sistemas de salud, etcétera, son los principales beneficiados, realmente. Entonces, terminamos con esta frasecita, que es que no tienes que ser grande para empezar, pero debes empezar para ser grande. ¿Okay? Todo es un proceso. De un día para otro no te vas a leer todos los artículos de educación médica basada en evidencia y vas a ser la siguiente semana el mejor docente universitario, vas a tener tus academias, etc. Es un proceso de aprender, de practicar, de equivocarte. Al igual que en medicina. No tienes que saber todo, no tienes que ser una persona súper chancona, etc. Tienes que dar el primer paso y esforzarte en crecer, en aprender, en divertirte y de esa manera ser un estudiante de los mejores, un buen estudiante y una persona que da lo mejor de sí y que es muy grande. Entonces, no he visto más preguntas, no he visto preguntas acá en privado o algo. Vamos a dar un pequeño espacio extra, pero si no hubiera preguntas, agradecer la invitación. Acá hay una pregunta, creo, a ver, veamos. Ah, no, saludos. Gracias a ustedes. Es un gusto realmente poder apoyar en estas actividades. Aparte de eso, lo están haciendo en un marco de, de una semana de CIESMET, por lo que he visto. Espero que les siga yendo muy bien. Nada, espero verlos por Tacna en algún momento prontito. Hoy en otro evento o lo que sea. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, tomen mucha agüita. Descansen bien. Y nada, que les vaya muy bien en su semana. Voy a dejar listo. Nada. Gracias, Héctor. Gracias por la ponencia. Creo que todos nos hemos llevado algo muy bonito y muy educativo de la ponencia del día de hoy. Como siempre, es un gusto tenerte acá. Ya nos conocimos de Nica y ahora nos volvemos a conocer acá virtualmente. Espero que algún día puedas visitarnos y gracias por apoyarnos en esta ponencia. Creo que no hay preguntas, así que lanzaré el post-test. Y recuerden, chicos, que tienen 10 minutos, me parece, para hacerlo y tener certificación.